siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Asombro y cariño lo que están haciendo los militares venezolanos y el pueblo de Venezuela. Me han llegado poderosos mensajes de hombres de honor, hasta ahí puedo decir, hombres de honor de América Latina y el Caribe, pero sobre todo en nuestra Suramérica, que han dicho, si tocan a Venezuela, nos tocan a todos. Y así como el Che Guevara decía, habrá 1, 2, 3 Vietnam, yo digo, habrá 1, 2, 3 Boyacá, Carabobo, y volverá Junín y volverá Ayacucho, y nos uniremos otra vez en un solo ejército. Quizás sea lo que falta para que seamos otra vez un solo ejército y una nueva unión, una república. Muy buenos días, Venezuela, ¿cómo están? Así arranca su programa Café en la Mañana del día de hoy. El jefe de Estado ha ratificado el día de ayer su voluntad del diálogo, pero también su decisión irrestricta de defender a la patria ante cualquier agresión de estas que ya se han manifestado de parte del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. El día de ayer se han repasado diferentes tópicos del acontecer político de nuestro país que estaremos analizando muy al detalle el día de hoy. Carolina, muy buenos días, ¿cómo estás? Así es, señor Caballero, desde La Guaira, en su edición número 91, el jefe de Estado en su programa Con Maduro Más tocaba importantes aristas en relación a lo que es la defensa de la patria, de la soberanía, de nuestra independencia, de qué manera el pueblo venezolano en esta perfecta fusión popular militar policial se sigue preparando para la paz, o para mantener la paz, mejor dicho, pero preparado ante cualquier situación bélica que se pueda presentar en nuestro país. Somos un pueblo de paz, así lo ha ratificado el presidente de la República, y la paz de Venezuela es la paz de todo el continente, una región que ha decidido desde hace muchísimos años ser libre, independiente, soberana y sobre todo mantener la paz. La CELAC fue ratificada en el año 2014 con que fuéramos o con que somos un territorio de paz y así se tiene que seguir manteniendo. Eso se conversó el día de ayer por parte del jefe de Estado venezolano. Y también hay que comentarles que le estamos haciendo seguimiento a lo que es el desarrollo de esta reunión también en el seno de la ONU, donde hay interesantes intervenciones y donde Venezuela también ya hemos visto lo que ha sido la participación en diferentes declaraciones de nuestro canciller Iván Gil. Ayer, como tú lo decías, en esta reunión de cancilleres de la CELAC. Vamos a revisar la publicación que ha hecho el jefe de Estado en torno a lo que ha sido su programa de los días lunes con Maduro Más, donde hay un resumen de lo más importante que ha acontecido. Dice así, durante el programa Con Maduro Más, el número 91, desde el estado de La Guaira, inauguramos el Hotel Gran Cacique Maiquetía. Estamos victoriosos y seguimos avanzando. También ha dicho el jefe de Estado, tuve una reunión de trabajo con los 23 gobernadores y gobernadoras y el buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela. La narrativa que hay sobre Venezuela, el presidente Maduro y la revolución bolivariana es extravagante. También ha dicho el jefe de Estado, en Venezuela la economía real está creciendo. El 1 de octubre se abrirán 30 supermercados en el país. También en otro tópico ha destacado este 23 de septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 162 países firmarán la resolución de reconocimiento del Estado de Palestina. Muy importante. También ha dicho el jefe de Estado, querían atemorizarnos y ahora lo que hay es decisión de combate y cohesión popular militar policial con iniciativa permanente. También ha destacado que las amenazas psicológicas y militares de los Estados Unidos han logrado un consenso nacional de más del 90% de unión por la defensa de la paz y la soberanía. Si se meten con Venezuela, el terror del imperio será la milicia bolivariana. Han despertado a un gigante de América. Los pueblos y los militares del continente nos escuchan. Caracas y toda Venezuela volverá a dar el ejemplo. Y ahí hay imágenes, ¿no?, que resaltan lo que fue el programa Con Maduro Más del día de ayer, esta reunión y este encuentro que sostuvo con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cómo se siguen avanzando en políticas de Estado en todo el territorio nacional. Mira, el jefe de Estado el día de ayer también, por cierto, comentaba acerca de la carta que envió y daba detalles al presidente Donald Trump en este proceso, como siempre, Venezuela ratificando su ruta del diálogo y también y en este sentido ha dicho, ¿no?, que esa narrativa que trata de imponer el gobierno de Estados Unidos de una supuesta lucha contra el narcotráfico en el Caribe se sigue derrumbando, ¿no?, y se sigue derrumbando ante la verdad, ante lo que ha mostrado Venezuela y ante aspectos muy importantes que el jefe de Estado ha ratificado en esa carta que le envió a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a escucharlo. La narrativa que hay sobre Venezuela, sobre el presidente Maduro y la revolución bolivariana es extravagante. No es creíble por nadie. Claro.
en Venezuela ni en el mundo, ni en Estados Unidos. Las narrativas fallaron, es falsa. La escalada, sencillamente con serenidad y firmeza de todo un país, de la Fuerza Armada, también se la fuimos demostrando que era inoperante, para decirlo de alguna manera. Y el incidente, por inteligencia y sabiduría, supimos verlo y no se les regaló el incidente que estaban buscando. Estaban buscando un incidente. Ya lo ha denunciado la Fuerza Armada en varios comunicados. Fracasaron en la narrativa por falsa, burda, mentirosa, como yo le digo al presidente Trump en la carta, los fake news, y en la escalada y en el incidente también. El mundo y sobre todo el pueblo de Estados Unidos no quiere más guerra, y menos una guerra en el Caribe y en Sudamérica. Los pueblos de Sudamérica y del Caribe y de Estados Unidos no queremos guerra, y ahí había un grupo que quería guerra y afortunadamente lo hemos logrado denunciar y están desnudos. Y justamente el video que le vamos a presentar a continuación fue de las redes sociales de Venezolana de Televisión, donde justamente el presidente de la República habla de esa misiva que fue entregada por parte de nuestro país al presidente Donald Trump, donde se habla de los fake que se han creado en torno a nuestro país, y allí se demuestra la verdad de Venezuela. Vamos a verla de inmediato. Yo en la carta que le mandé al presidente Trump, yo la hice el sábado 6 de septiembre y llegó a la Casa Blanca la carta el lunes 8 de septiembre y ellos la filtraron en Estados Unidos. Los primeros que dijeron haberla leído fue la agencia Reuters. Ellos la utilizan mucho en el Departamento de Estado como gaceta oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, la agencia Reuters. Luego cuando yo vi, sobre todo el domingo, temprano, que estaban sacando la carta, entonces dije, no, bueno, llamé a Delcy, la vicepresidenta, le dije, saca la carta tú oficialmente. En la carta, además del contenido y los datos que le doy, lo invito al presidente Trump a que juntos derrotemos los fake news. Le digo, pues, lo alerto. Y además le agrego 2 mapas oficiales de la Organización Mundial de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito, donde dice las rutas, dónde se produce la cocaína y dónde se trafica. Ahí en esa carta no le quise agregar, y se lo digo aquí al presidente Trump, que el 70% de toda la cocaína suramericana sale en los barcos, en las cajas y la naviera de las empresas bananeras de Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Y eso es público notorio. Mira, ese detalle último que ha destacado allí, este video del jefe de Estado es importante, ¿no? Dijo y pidió, porque no investigan lo que está ocurriendo en Ecuador con el presidente Daniel Noboa, que a través de estas navieras que maneja su familia, eso se ha denunciado, se está traficando droga, ¿no? Bien importante, donde se destaca el contenido de esta carta, lo ha ratificado el jefe de Estado el día de ayer. Por cierto, hablando de eso, hace días se encontró un cargamento importante de drogas que venían de esos buques bananeros provenientes de Ecuador. ¿Y adivinan dónde llegó y dónde fue descubierto? ¿Usted sabe? En Rusia. En Rusia, proveniente de Ecuador. Una importante cantidad de droga que venía justamente en esos buques y en esas cajas que supuestamente transportaban plátano. Ahí venía la droga proveniente de Ecuador. Eso también lo mencionó el presidente de la República el día de ayer. Pero fíjense, se sigue avanzando en todo lo que tiene que ver dar a conocer la verdad de Venezuela en todos los aspectos, en todos los escenarios. Y uno de ellos, ya el señor Caballero lo mencionaba, se está desarrollando la 80 Sesión General de las Naciones Unidas en Nueva York. Hasta allá ha llegado la voz de nuestro país y ha hablado sobre el tema. Vamos a revisar el portal de la Casa Venezolana de Televisión, que allí pues lo destaca. Dice así: delegación venezolana alerta en la ONU sobre escalada bélica en el Caribe por Estados Unidos. A propósito del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, una delegación de diplomáticos venezolanos se encuentra en la ciudad de Nueva York para advertir sobre el agravamiento de la situación bélica en el Caribe y exigir el cese inmediato de las agresiones políticas, diplomáticas y militares por parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. En ese contexto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dio a conocer esta acción diplomática en el que se reitera que el país ha consolidado una fusión perfecta entre el poder popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales.
El jefe de Estado destacó que Venezuela ha enfrentado múltiples formas de agresión y guerra y que el pueblo ha respondido con dignidad y firmeza. Dice así: yo soy de esos venezolanos, seguidor del pensamiento bolivariano, que por fortuna hemos visto millones de hombres y mujeres humildes y de a pie en Venezuela derrotar imperios poderosos en todas las formas de guerra que nos han aplicado y preparados con las armas en la mano para defender esta tierra sagrada. Por fortuna lo hemos visto y lo seguiremos viendo, destacó el presidente de la República, hablando entonces de la labor que está cumpliendo hoy por hoy nuestra diplomacia de paz en las Naciones Unidas para mostrar y demostrar la verdad de Venezuela. Bueno, ahí está, se sigue desarrollando esto, hay que estar bien pendientes. Por cierto, el tema también de Palestina se está tocando. Turquía, el presidente Erdogan ha tenido una posición firme contra lo que ha calificado además como un genocidio. También lo hacía el día de ayer el gobierno de España sobre el tema Gaza, ¿no? Y Palestina, y sobre todo esta manera como desde el imperialismo norteamericano, desde esta injerencia de Estados Unidos e Israel sobre Palestina se está actuando. Hay también, y vamos a revisar ahora, una publicación que ha hecho el general en jefe Vladimir Padrino López a través de su cuenta en la red social Instagram, que dice lo siguiente. Además recoge un extracto de la carta de Simón Bolívar. Decía el libertador Simón Bolívar el 7 de septiembre de 1814, no comparéis vuestra fuerza física con las enemigas, porque no es comparable el espíritu con la materia. Vosotros sois hombres, ellos son bestias, vosotros sois libres, ellos esclavos. Combatid pues y venceréis. Dios concede la victoria a la constancia. ¿Cuánto se parecen los tiempos? Una vez más, los imperios calculan cañones y asedios en nuestra contra, pero jamás podrán calcular la fuerza moral, la constancia y la fe de un pueblo que decidió ser libre para siempre. Ellos vuelven a subestimar lo que Bolívar supo desde siempre, que la materia sucumbe frente al espíritu, que la esclavitud se doblega ante la libertad, que el cálculo frío de la dominación imperial jamás podrá derrotar la determinación de un pueblo unido y cargado de conciencia patria. No se equivoquen. Veamos el video que ha juntado el vicepresidente sectorial, Vladimir Padrino López. Pero bastante historia registra la voluntad de lucha y de independencia y de libertad que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Y por eso estamos luchando hoy, porque allí en esa unidad está la verdadera fortaleza. Y esa fortaleza no se mide nada más en los cañones, se mide en la voluntad combativa, en la voluntad de vencer, en su conciencia patriótica, en su conciencia política de patria. Así que, bueno, eso es necesario que lo vayamos consolidando. Nosotros aquí con nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía, ustedes allá con sus problemas que tienen bastante que resolver. Estamos venciendo y estoy seguro que vamos a seguir por un camino victorioso de alegría, de prosperidad y de solidaridad entre nosotros los venezolanos y venezolanas. Bueno, ahí está esta publicación y este video que adjunta el ministro de la Defensa, la presta operacional de nuestro país, de nuestra fuerza, y esa cohesión que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo y los órganos policiales. También el jefe de Estado el día de ayer, durante su programa con Maduro Más, justamente hablaba acerca de esa opinión pública que existe en nuestro país, rechazando cualquier tipo de injerencia, estas agresiones, estas amenazas del gobierno de Estados Unidos. Pero el jefe de Estado se refería a esa posición que tiene el pueblo venezolano, pero también mayoritaria en el mundo, inclusive en el pueblo de los propios Estados Unidos, ¿no?, que rechaza este tipo de acciones de Donald Trump. Vamos a escucharlo. Hace 6 semanas comenzó una agresión psicológica, política, diplomática y una amenaza militar contra Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos. Y lo que ha hecho es lograr un consenso nacional alrededor de la defensa de la soberanía y la paz de Venezuela. Hoy hay un consenso que engloba más del 90% de la población. Primer logro de la agresión y la amenaza estadounidense. El segundo logro es que redujeron a la extrema derecha, apoyada por el gobierno gringo, financiada por ellos, que todo el mundo conoce aquí, Leopoldo López, Julio Borges, La Sayona, los redujeron al 6% del apoyo. Prácticamente en vías de desaparición, todas las mediciones, prácticamente desaparición. Hay una pregunta clave que vi: si Venezuela fuera agredida, ¿usted está dispuesto a tomar las armas y defenderla? Y una cifra impresionante, 68%.
el repudio al gobierno de Estados Unidos aquí sube al 93%. El repudio a los principales personajes y nombres, Leopoldo López, La Sayona, Julio Borges, por encima del 90%. Hay un consenso de que Venezuela debe ser dejada en paz, de que no se metan con Venezuela. Y el apoyo al presidente Maduro, al gobierno revolucionario, subió por encima del 61%. Es el máximo apoyo que hemos tenido este hombre que está aquí, presidente obrero de Venezuela, desde que es presidente en el país, en las encuestas. Y estas son encuestas independientes de grupos económicos. Así que si ellos buscaban un efecto de debilitamiento político o económico o psicológico de Venezuela, lograron lo contrario. Y a propósito de esa encuesta a la cual hacía referencia el jefe de Estado venezolano, vamos a publicar para ustedes una de esas preguntas que hicieron para que ustedes vean cómo se les volteó la tortilla, como lo decía el presidente de la República, ante esa pretensión de Estados Unidos de que si ellos llamaban a un tema de intervención, el pueblo venezolano los iba a apoyar. Miren, ahí está la pregunta, dice así. Ahí está, fíjense ustedes bien claro, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con una intervención de Estados Unidos en Venezuela? Y el resultado mayoritario, 93% en desacuerdo con lo que podría ser una aventura armada de agresiones del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. Así es, miren, está el apoyo contundente que hace el pueblo venezolano a la defensa de la patria. El jefe de Estado hablaba también del más del 60% de las personas estarían dispuestas a salir a las calles a defender a nuestra patria. Un número bastante interesante. Eso da cuenta de la conciencia, señor Caballero, que tiene el pueblo venezolano ante esta situación por la cual estamos pasando y este momento histórico que atraviesa nuestra patria. Ahora vamos a revisar, información que igualmente contiene la cuenta en Instagram de la Casa Venezolana de Televisión, donde se han repasado otros aspectos de lo que ha sido esta locución, participación del jefe de Estado el día de ayer en su programa con Maduro Más. Y él publica lo siguiente: el día jueves concluirá en las instalaciones de los consejos estadales sectoriales de soberanía y paz en cada una de las entidades de Venezuela, anunció el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, para luego constituirse el secretariado del organismo proveniente de todos los capítulos regionales con todos los factores y sectores nacionales que están acercando, y cito, para aportar un grano de arena en la defensa de la paz y de la integridad territorial de Venezuela. Ese consejo, y cito, ese consejo de soberanía que luego va a contar con un secretariado proveniente de todas las instalaciones que se han dado de los capítulos regionales, va a tener 3 comisiones de trabajo, reafirmó el alto parlamentario durante o como parte de lo que ha sido este proceso o este programa del día de ayer con Maduro Más, tras la inauguración del Hotel 5 Estrellas Gran Cacique Maiquetía en La Guaira, en una edición de su programa con Maduro Más. Así es, importante entonces lo que se destaca y se sigue avanzando en búsqueda de la paz. Venezuela se ha caracterizado por ser un pueblo de paz, que busca la paz, y la diplomacia siempre ha estado presente, y especialmente Venezuela se está preparando con ese consejo tan importante. De hecho, el presidente lo decía, que él, que ha sido un férreo pedidor o siempre ha incitado al tema del diálogo, en esta oportunidad, mire, este tema o este consenso que se logró esta semana para hablar sobre el tema de la soberanía y la paz en nuestro país fue muy importante, porque trajo consigo a todos los actores que hacen vida en Venezuela, porque todos van en un solo objetivo: la defensa de la paz, de la patria y de la soberanía de nuestro país. Mira, a propósito, vamos también a revisar una publicación que hace nuestra Cancillería, en este caso nuestro canciller Iván Gil, a través de su cuenta en Instagram, que dice lo siguiente: es un comunicado oficial y dice así: en nombre del pueblo y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresamos nuestras felicitaciones al pueblo y al gobierno del Reino de Arabia Saudita en ocasión del 95 aniversario de su unificación. Compartimos con aprecio y el recuerdo de este hecho histórico que marcó el rumbo de su nación. En esta fecha especial reafirmamos los vínculos de amistad y cooperación entre nuestros países, convencidos de que seguirán fortaleciéndose en beneficio de nuestras naciones. Desde Venezuela renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando junto a Arabia Saudita en favor de la soberanía, la cooperación y la construcción de un futuro más justo y próspero. Caracas, 23 de septiembre de 2025.
Así es, importante entonces este comunicado donde se ratifica, ¿no?, el compromiso de nuestro país. Volvemos y nuevamente reiteramos el tema de la diplomacia de paz que está presente en todos los niveles. Desde Trump, que piensa muy distinto al presidente de la República, o amigos como Miguel Díaz-Canel, que tenemos la misma línea. O sea, siempre llevamos la línea de la diplomacia de paz, del entendimiento y el respeto a los pueblos. Bueno, y eso no va a ser la excepción. En esta oportunidad, bueno, se ratifica con Arabia Saudita. 11:22. 11:22. Y hay un punto importante que vamos a estar abordando con nuestro invitado. Ya se lo vamos a presentar. Ahí está. Hablé como oriental. Jean-Paul Merz, internacionalista, amigo de la casa. Vamos a tocar estos puntos que sin duda son de vital relevancia. Ayer, por ejemplo, y me parece un contexto interesante, Boris decía que a pesar de o aún, y más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber entre algunos gobiernos de América Latina, hay una coincidencia, hay un bloque que está haciendo conciencia sobre los peligros que representa, la amenaza que representa esta presencia de la Cuarta Flota de Estados Unidos, de la Marina de Estados Unidos en esta región del Caribe, declarada en este caso, y recuerden ustedes, como zona de paz. Es un tema que vamos a estar abordando con nuestro invitado. 11:23 minutos de la mañana, nos corresponde establecer nuestra primera pausa. Recuerden todas nuestras plataformas digitales, @Café en la Mañana. Estamos transmitiendo en vivo a través también de estas redes sociales, también BTV Canal 8, nuestra red social de la casa, en Macaro Agurto por todas mis redes sociales. El señor Caballero es Michel Caballero TV por Instagram, TikTok. Síganos, ahí siempre tenemos información importante. Pausa cortica, 11:23, no se aparte, ya ven. Ya venimos. Quiero recordar en esta sede de Naciones Unidas que precisamente la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en sus 25 informes previos a este año, desde el año 1999, ha declarado a Venezuela un territorio libre de cultivos ilícitos, un territorio libre de producción de estupefacientes y un territorio también que no juega un papel preponderante en lo que tiene que ver con el lavado de activos provenientes del narcotráfico. La DEA, su Departamento del Tesoro, el propio Departamento de Estado, en todos los informes previos no menciona a Venezuela como un país relevante, una región relevante en el tráfico, procesamiento o lavado de activos provenientes del narcotráfico. El presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, ha venido haciendo, en primer lugar, unas acciones de disuasión para que se pretenda generar un conflicto en una región del Caribe que afectaría a todas las naciones. Fue publicada, porque fue filtrada por el propio Estados Unidos, una carta que dirigió el presidente Nicolás Maduro Moro al presidente Donald Trump, donde precisamente expone con detalle, primero, la falsedad que se trata de construir contra Venezuela en materia de narcotráfico. Un país que tiene un historial impecable en materia de lucha contra el narcotráfico. Pero además pide que sea el diálogo y sea la paz la vía que debamos tomar entre todos. Nosotros pedimos a esta organización, a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que precisamente podamos comprometernos en el desarrollo de una agenda de paz en la región. Bueno, ahí está esta intervención de nuestro canciller y bueno, ya hay que dar paso a lo que es nuestra entrevista el día de hoy. Jean-Paul Merz, internacionalista, amigo de la casa, gracias por estar con nosotros. Y bueno, sin duda se genera mucha expectativa sobre todo lo que será esta reunión, porque hay muchos líderes, pareciera haber coincidencia, ¿no?, de muchos líderes mundiales rechazando lo que son estas políticas de guerra, injerencistas, lo que está ocurriendo en Palestina, y también muchos líderes mundiales solidarizándose con Venezuela por lo que ha sido esta agresión del gobierno de Estados Unidos. Sí, efectivamente la agenda internacional está bastante activa. Hay una apuesta fuerte por parte de una de las grandes potencias de abandonar pues, este tema del multilateralismo, del respeto al derecho internacional, y por tanto también hay una resistencia por parte de los pueblos de los demás estados para que este mismo sea respetado como tal. Le pregunto, profe, ante esta situación que se está viviendo en este mundo, en este nuevo orden mundial que ya no se puede detener, esta sería una asamblea que estaría marcada ¿por qué? Esta Asamblea General de las Naciones Unidas, vemos unas guerras que no terminan de cesar,
el tema Ucrania, vemos la situación que se persiste en Palestina, vemos esta amenaza bélica por parte de Estados Unidos a América Latina, porque va direccionada a Venezuela, pero va a tener una afectación evidentemente si se llega a concretar en toda América Latina. Entonces, pudiésemos decir que esta Asamblea General de las Naciones Unidas está marcada porque escuchábamos a un secretario general de las Naciones Unidas lamentarse de todo eso, pero no hacer nada ante esta situación que se presenta. Entonces, ¿qué va a fijar la hoja de ruta en esta Asamblea General de las Naciones Unidas? Sí, ya existen iniciativas para generar un nuevo marco dentro de lo que sería la reconfiguración del orden mundial como tal. Sin embargo, aparte de las iniciativas que se están dando, como el crecimiento sobre todo de grupos como el BRICS, organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, que poco a poco ponen en evidencia ciertos problemas estructurales que tiene una organización como la ONU, entre ellos la capacidad de decisión, la capacidad real de decisión y de acción, como lo acabas de indicar, por parte, por ejemplo, de una figura como el secretario general. El secretario general, más de tomar decisiones como tal, se atiene a mandatos. Y en ese sentido hay una situación en la cual el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mientras mantenga situaciones como el veto, situaciones como miembros permanentes y no permanentes, es decir, que mientras se tenga países de primera, países de segunda, países de tercera, en vez de respetarse el principio de igualdad jurídica de los estados, y mientras se dependa sobre quién paga para quién decide en cuanto al sistema internacional, este sistema internacional, hasta que no revise esas falencias, lamentablemente va a pasar que aun cuando sirva de foro mediático muy importante, porque te escuchan todos los países, sea más allá de que sean aliados, no aliados, el momento de escuchar directamente qué es lo que se va a decir y de ir un poco más allá de lo que serían las tergiversaciones mediáticas alrededor de los diversos temas, lo forma espacios como la Asamblea General de las Naciones Unidas, el espacio en el que ahora se van a dar la serie de discursos que ya comenzaron. ¿Cómo evalúa lo que ha sido, esto que está ocurriendo, ¿no? Con esta agresión que está teniendo el gobierno de Estados Unidos, también la repercusión, parece haber, inclusive en los Estados Unidos, ¿no?, una opinión pública generada o generalizada en función de rechazar este tipo de acciones del gobierno norteamericano, también lo que ha sido su participación con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Palestina. Lamentablemente, la mediática privada internacional ha tratado de invisibilizar la amenaza real que existe contra el país y contra la región por la presencia de lo que es la presencia naval de los Estados Unidos en el Caribe, y justamente con el ánimo de tratar de buscar aislar a Venezuela, algo que justamente no pasa. Porque a pesar de todas las acciones tomadas a cabo desde Washington, en Nueva York se debe recibir a Venezuela, al gobierno legítimo de Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela, como portavoz del pueblo venezolano, para decir la verdad de Venezuela respecto a esta amenaza sin precedentes. Y en este sentido, foros como este permiten justamente observar que efectivamente, más allá de la retórica que pueda haber desde una potencia colonial o cualquier otro país, la realidad es que Venezuela, como miembro de las Naciones Unidas, tiene ahí una presencia garantizada y tiene ahí un derecho de palabra que va a ser respetado. Profe, y justamente en relación a lo que se está viviendo a esta hora, 11:33 minutos de la mañana, hora venezolana, en Nueva York, ya tenemos con nosotros a nuestro enviado especial, Boris Castellano, que se encuentra allá en Nueva York participando y viendo, ¿no?, todo lo que se está viviendo en esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Señor Boris Castellano, aquí está Michelle Caballero y yo con usted en Café en la Mañana para que nos indique cómo es este panorama que se está viviendo hoy en las Naciones Unidas. Bueno, Emma y Michelle, gracias por el pase. La información que te puedo dar de última hora es que nos estamos muriendo del calor en la carpa de los medios de comunicación. Hay más de 2.000 periodistas acreditados y está pegando un calor horrible, no sé, se dañó el aire acondicionado.
Pero no solamente la temperatura ambiental está elevada, sino también la temperatura política, ya que hace poco terminó el discurso de Donald Trump y todos los periodistas en la sala quedaron horrorizados con todas las barbaridades que dijo. Eso lo vamos a estar tratando más adelante. Pero en todo caso vamos a comenzar en el orden que arrancó la sesión anual de las Naciones Unidas, ya que el primero que habló fue Antonio Guterres, secretario general de esta organización, quien, como era de esperarse, esbozó un escenario bastante lúgubre de lo que es la escena internacional, tomando en cuenta los problemas que actualmente se viven. El genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania, la situación de las deportaciones, los aranceles masivos, cambio climático, el tema de la inteligencia artificial, donde el curso de los acontecimientos está tomando una evolución que obviamente asoma más riesgos que potencialidades. ¿Qué dijo Antonio Guterres en su discurso de apertura? Pues bien, lanzó una advertencia a las 193 delegaciones de 193 países que han estado reunidas hoy en las Naciones Unidas, y esto fue precisamente lo que dijo. Vamos a escucharlo. ¿Cuál es el tipo de mundo que deseamos construir juntos? Excelencias, lo tenemos muy claro. También está claro que la capacidad de realizar ese trabajo se nos está escapando. Hemos entrado en una era de alteraciones incansables, de sufrimiento humano constante. Miren a su alrededor. Los principios de las Naciones Unidas que han establecido están bajo asedio. Escuchen, los pilares de la paz y el progreso están tambaleándose bajo el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia. Las naciones soberanas se ven invadidas. El hambre se convierte en arma, la verdad se silencia. Las ciudades bombardeadas ven cómo arden. El odio va en aumento en las sociedades fracturadas. Bien, y ahí estábamos escuchando a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, quien prácticamente tocó todos los temas, aunque como siempre en las zonas más espinosas de la escena internacional, como por ejemplo la situación en Gaza o la guerra en Ucrania, evitó mencionar responsables directos, sino solamente limitarse a describir las preocupaciones y las crisis reales que existen. Es importante destacar que en el caso del Mar Caribe, que se ha metido en el ojo del huracán con la movilización de la Cuarta Flota de Estados Unidos, Antonio Guterres dijo lo siguiente. En Gaza, los horrores que se están viviendo se acercan ahora a un tercer año de monstruosidades. Son el resultado de decisiones que se alejan de la humanidad hasta más básica. La amplitud de la muerte y la destrucción allí van más allá de cualquier otro conflicto que haya presenciado como secretario general. La Corte Internacional de Justicia ha exigido medidas cautelares obligatorias en la causa sobre la Convención relativa a la prevención del castigo del crimen de genocidio en la Franja de Gaza y su aplicación allí. Desde entonces se ha declarado una hambruna y los asesinatos no han hecho sino intensificarse. Las medidas estipuladas por la Corte Internacional de Justicia deben aplicarse ya de forma plena e inmediata. Nada puede justificar tampoco el castigo colectivo al pueblo palestino y la destrucción sistemática de Gaza. Ahora sabemos lo que se necesita. Se necesita un alto el fuego permanente ya. Se necesita liberar a los rehenes ya. Se necesita un acceso humanitario pleno ya. Y no podemos dejar de exigir la única respuesta viable a una paz que brinde una paz sostenible en Oriente Medio, la solución de los dos estados. Debemos acabar de forma urgente con las tendencias peligrosas que se están imponiendo sobre el terreno. Debemos acabar con la expansión incansable de las colonias y la violencia. Bien, estábamos escuchando al secretario general de las Naciones Unidas. También, y siguiendo el protocolo establecido en las Naciones Unidas, luego que hable el secretario general, el primer mandatario que tomó la palabra fue Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, que tuvo un viraje bastante interesante en su discurso, ya que recordemos que en cierto momento estuvo bastante distanciado de Venezuela, pero ante lo que es la presencia de la Cuarta Flota en el Caribe, ha optado por un discurso más tendente a reafirmar el hecho de que América Latina y el Caribe son una zona de paz y que la violencia no puede estar permitida, menos de una forma como la está aplicando ahorita Estados Unidos.
aunque no mencionó a Estados Unidos de forma directa, sí se pronunció a favor de que la violencia, la agresión y el multilateralismo no sean socavados. Los asesinatos y las ejecuciones obviamente no deben ocurrir y el multilateralismo tiene que ser recuperado en la zona. Y en este sentido señaló que una cosa puede ser el narcotráfico y otra cosa el terrorismo, pero unir ambas y actuar en función de eso es un error. Específicamente, ¿qué dijo? Vamos a escucharlo. En América Latina y el Caribe asistimos a un momento de polarización e inestabilidad crecientes. El mantener la región como zona de paz es y sigue siendo nuestra prioridad. Somos un continente libre de armas de destrucción en masa, sin conflictos étnicos ni religiosos. La comparación entre delincuencia y terrorismo es preocupante. La manera más eficaz de luchar contra el narcotráfico es cooperar para reprimir el lavado de dinero y constreñir el comercio de armas. El uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflicto armado constituye ejecutar a alguien sin juicio. En otras regiones del planeta ya ha habido intervenciones que han causado más daño de lo previsto, con consecuencias humanitarias graves. El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela. Bueno, estábamos escuchando la intervención del presidente brasileño, que fue el primer jefe de Estado que tomó la palabra en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Michelle Egma, no sé si tienen alguna pregunta en los estudios en Caracas. A ver, Boris, ayer tú comentabas, bueno, ya escuchábamos este repaso que has hecho muy interesante sobre la participación de este presidente latinoamericano y además vecino de Venezuela, Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Pero te quería preguntar, porque tú ayer decías un aspecto me pareció muy interesante, que es que más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber entre algunos gobiernos de América Latina, hay una posición de unidad, de coincidencia contra los peligros que representa ya esa presencia de la cuarta flota de Estados Unidos en esta región del mundo, en el Caribe. ¿Qué has podido escuchar sobre lo que han sido estas deliberaciones y sobre las posiciones que puedan asumir los gobiernos, los presidentes durante su participación en el estrado? Mira, Michelle, yo creo que tu pregunta es muy relevante porque nos habla primero de lo que se ha escuchado, que es abogar por la paz, por el multilateralismo, por el diálogo, por el acercamiento pacífico, pero también de lo que no se ha escuchado. ¿Qué no se ha escuchado en estas deliberaciones que han tenido lugar en la ONU? Alguien que apoye la postura de Donald Trump, alguien que apoye el bombardeo de embarcaciones en el Caribe, o alguien que diga, mira, sí, Trump tiene razón y Venezuela es una narcodictadura. O sea, el hecho de que esto no haya ocurrido y de que países tan distantes ideológicamente de Venezuela estén abogando por la cohesión, la paz y el diálogo, obviamente es un indicativo de que la gente se está dando cuenta que lo que Venezuela decía era verdad, que Estados Unidos obviamente es una amenaza y más ahora que está en el Caribe, y muchos ahora temen la posibilidad de que Venezuela pueda ser una puerta de entrada para tener más intervenciones militares de Estados Unidos en la región latinoamericana y que esta región del continente se termine convirtiendo en una especie de Medio Oriente, donde por lo menos en el Oriente Medio Israel hace y deshace lo que le da la gana, bajo la excusa del terrorismo o bajo la excusa de defensa, que quizás es lo que está esbozando Donald Trump cuando hace lo que está haciendo en el Caribe. Entonces eso es totalmente real. Inclusive hasta los países de la derecha están absteniéndose de apoyar a Trump y están más bien abogando por lo que ha venido diciendo Venezuela, ¿no? Que haya diálogo, que haya acercamiento, que haya respeto al multilateralismo y que definitivamente no ocurra lo que está ocurriendo ahorita. Boris, también te quería preguntar en relación, se tiene previsto que hoy, según el cronograma que se tiene en las Naciones Unidas, se firme lo que tiene que ver con esta resolución de reconocimiento del Estado de Palestina por 162 naciones. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo avanza esa acción por parte de estos países en eso en la ONU? Bueno, primero que nada les recordamos que estamos en el salón de prensa, hay como 2.000 periodistas aquí y si ustedes ven que alguien se atraviesa, es completamente natural y normal, hay muchísima gente, de hecho creo que la sala de prensa se quedó pequeña y si a eso le suman que se acaba de ir al aire, bueno, el calor humano aquí es avasallante. Pero sobre el tema de Gaza es importante que tú lo has comentado y va a ser una de las noticias fuertes de esta sesión de las Naciones Unidas. De hecho, quería comentarte que el pasado 16 de septiembre, una comisión internacional independiente de investigación ha concluido que Israel ha cometido genocidio. Esto es primera vez que ocurre en las Naciones Unidas.
Y de hecho, hace 2 semanas, 142 estados apoyaron la Declaración de Nueva York de 1947, que aboga por 2 estados y que de hecho ha sido impulsada por Francia y Arabia Saudita, con 142 votos a favor de 162, solamente 10 abstenciones y 10 votos en contra, donde se pide un alto al fuego por parte de Israel y Hamas y la liberación de los rehenes. Se espera que en esta sesión de las Naciones Unidas ocurra lo que tú estás diciendo, ocurran mayores pronunciamientos a favor de Palestina y obviamente Estados Unidos e Israel se queden aislados dentro de lo que ha sido su postura histórica. Michelle, Enma. Boris, una pregunta ahí rápido. Sé que tenemos ya tiempo al aire en esta conexión, que además la tecnología y esta era global nos permite esta conexión. Te estamos aprovechando, Boris, te estamos sacando el jugo. Mira, Sí, lo preguntan. Boris, a ver, el día de ayer se hizo polémico y se hizo viral, de hecho, una respuesta que le daba Donald Trump, o mejor dicho, una negativa a responderle o dejarle preguntar a un periodista de CNN. Te quería preguntar cómo es el espíritu de los periodistas, los colegas allí en la sala de prensa, el acceso a la información, quizás algunas limitaciones sobre el tema de la seguridad. Más allá del calor. Más allá del calor que tienes allá. Pero ¿cuál es el espíritu sobre el tema de esa libertad de expresión en los Estados Unidos? Mira, has tocado o has colocado, si se quiere, mi estimado Michel, el dedo en la llaga, porque hace aproximadamente media hora terminó el discurso de Donald Trump y muchos de los periodistas que son de nacionalidad norteamericana que están aquí atrás tienen una cara entre vergüenza y risa, porque las barbaridades que dijo Donald Trump en ese discurso no tienen cercanía a ningún discurso que haya ocurrido en las Naciones Unidas. Literalmente atacó a todo el mundo. Si quieren que solamente habló de Venezuela, bueno, se equivocan. Por lo menos dijo que Brasil iba mal, dijo que China financiaba el conflicto en Ucrania, dijo que las tecnologías verdes no servían para nada, dijo que le tuvieron que haber dado un premio Nobel de la Paz porque acabó con 7 guerras en 7 meses. Hizo una lista de afirmaciones que son una barbaridad. Yo creo que algún psiquiatra, algún psicólogo se va a sentir abrumado por todos los análisis que se pueden hacer del discurso de Donald Trump. Inclusive se llegó a quejar de que las Naciones Unidas le negó un contrato de $500 millones cuando él era asesor inmobiliario acá en la ciudad de Nueva York, que las escaleras mecánicas de la ONU no sirven, que el teleprompter de la ONU no sirven. También se celebró el asesinato del alto mando iraní durante la Guerra de los 12 días. También dijo que la ONU es corrupta y financia invasiones de inmigrantes contra países. Dijo que la política de Biden había sido el gobierno más corrupto de la historia de Estados Unidos. Dijo que la migración está destruyendo los países. O sea, es una barbaridad. Yo creo que si hacemos una lista de todas las cosas que dijo Donald Trump, conseguimos una explicación de por qué los periodistas de nacionalidad norteamericana acá o se están riendo o están bajando la cara en la computadora de vergüenza de lo que dijo su propio líder, ¿no? Están avergonzados. Estoy escuchando, no tuvimos la oportunidad de escucharlo, el discurso, porque justamente ya estábamos ya nosotros empezando el programa. Nos has hecho un resumen. Bueno, nada nuevo dentro de todo, porque sabemos cómo es la dinámica del señor Trump cuando le ponen un micrófono al frente y lo que dice, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar cuál va a ser ese análisis que se va a hacer en relación a eso. Señor Boris Castellano, bueno, agradecido por habernos dado ese resumen de todo lo que está allí, a la espera de cuál va a ser la participación de nuestro país en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, y yo también espero que el resto, o los 2.000 periodistas que están allí, también están a la espera de cuál va a ser el pronunciamiento de Venezuela en esta Asamblea de las Naciones Unidas, tomando en consideración todo lo que está alrededor de Venezuela en cuanto al tema bélico, en cuanto al tema de las sanciones que permanecen vigentes. Cada año que hay una Asamblea de las Naciones Unidas se alza la voz en relación al tema de las medidas coercitivas a las cuales está siendo objeto Venezuela. También esta arremetida de los buques que están apostados en el Mar Caribe, que no es solamente una afectación para Venezuela, sino para toda la región. En fin, va a ser bastante, o yo sé que los ojos una vez más van a estar puestos en este discurso que va a emitir la delegación venezolana ante la plenaria de las Naciones Unidas. Bueno, muchas gracias, Boris. Sigue el detalle de lo que se ve y de lo que se dice y de lo que no se ve, y ahí está la prensa para recoger esos detalles que son, miren, excelentes. De lo que no se ve, pero que Boris dice. Así es. Bueno, airecito, Boris, para ti. Bueno, Boris Castellanos, desde la ONU, dando cuenta de lo que es esta asamblea de la Asamblea General de la ONU, que está en pleno desarrollo y que tiene mucho que contar. Vamos con publicidad y ya venimos con más de su programa Café en la Mañana.
Tienes un negocio y quieres llevarlo al siguiente nivel. Con el Banco de Venezuela aceleras con todo lo que necesitas. Punto de venta, tasas de preferencias, pagos con QR y tarjetas. Además, podrás aumentar tu factura con incentivos como Paga y Pégala e incluso optar por un crédito. Porque para el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Bueno, seguimos acá en el estudio 4 de Venezolana de Televisión. Ya veíamos esta interacción bien interesante y muy rica que hemos tenido con Boris Castellanos, porque es la noticia, es justamente analizar esos elementos que sin duda dan contexto a lo que está ocurriendo en esta asamblea. Nos sigue acompañando Jean-Paul Merz, internacionalista, amigo de la casa, y te quería preguntar un aspecto importante que no hemos abordado todavía y tiene que ver con la carta que hizo el jefe de Estado. Por cierto, el presidente dijo, pueden haber unas siguientes cartas porque la ruta del diálogo que sigue ratificando Venezuela es importante. Ahora, ¿cómo ves lo que puede ser este tipo de acercamientos que trata de hacer el jefe de Estado? Más allá de esa respuesta o ese intento de banalizar lo que tuvo esta vocera del gobierno de Estados Unidos. Sí, hay que observar muy bien ahora, justamente tras este discurso que dio el presidente Trump en la ONU y las distintas posturas que ha tenido su administración, hay que poder dimensionar muy bien cómo se maneja el proceso de toma de decisiones dentro de la administración Trump en este segundo periodo. ¿Por qué? Porque si lo comparamos a, digamos, una visión simple, natural, de bloque, no habría espacio para un diálogo. Pero justamente el gobierno del presidente Trump no se compone de un solo bloque, digamos, de pensamiento o de acción, sino que es una serie de intereses que confluyen allí. Y ahí se mezcla entre asesores que le pueden indicar, digamos, de alguna forma, cómo marcar un camino dentro de la región o del país en el cual se pueda, digamos, llegar a sus objetivos, y gente que representa intereses más allá de lo que sería el interés nacional de Estados Unidos o de que la administración Trump dé buenos o malos pasos, sino que está allí por un trabajo de lobby y por tanto responde a otro tipo de intereses. Entonces, sectores dentro de su gobierno responden a lobbies de gente que paga para que se le defienda una opinión. Y en ese sentido, el poder vislumbrar esto, el poder hacerle ver al propio presidente Trump dentro del esquema de su administración, quienes, digamos, más que trabajar para él, trabajan para buscar que los intereses de otros, que no salen muchas veces directamente al aire, sino que a veces están por detrás, a veces son negociaciones que son, digamos, más discretas, pero que son intereses que cuando se exponen a la luz de acciones como las que hay, que ya implican el matar gente, ya implican el vulnerar la soberanía de otro país, ya implican un acto de tratar de iniciar un acto de guerra en Latinoamérica, en una región que justamente tiene muchos años siendo una región de paz, en la cual los conflictos son internos, no son una situación de que se vaya a resolver por la vía de las armas, ni la ONU, ni la CELAC, ni los países de la región, sea cual sea su postura, quieren un agravamiento de una situación que tendrá consecuencias incalculables, incluso para los propios estadounidenses y para la propia sociedad estadounidense. Un intento de invasión militar, por ejemplo, con el tema migratorio sería un desastre. Y eso lo saben Trump y varios de sus asesores. Entonces, desenmascarar a estos lobistas que dentro de su administración se dedican a perseguir fines non santos, fines que son más allá de lo que debería ser el interés nacional, es lo que se puede contribuir, lo que básicamente el texto
de la carta del presidente Maduro, que justamente es un llamado a la paz, es un llamado a la cordura. El presidente Maduro sabe que dentro de la defensa de la revolución bolivariana, digamos, la confrontación siempre va a ser la última opción. Una cosa es estar preparados, yo estoy alistado, que ustedes están también, estamos todos preparados para defender a la patria en cualquier momento, pero sabemos que la diplomacia es una de las partes, una de las herramientas más importantes, y siempre que haya un espacio para el diálogo, dentro del respeto, dentro de lo que podría ser la búsqueda de intereses comunes como esto, no han cesado los vuelos de repatriación, no ha cesado, digamos, las operaciones petroleras. Hay situaciones que se pueden mantener, que pueden estar en peligro de desatarse acciones militares generalizadas contra Venezuela y contra la región. Y por eso es el momento de la mesura, y por eso el llamado del presidente Maduro a la administración Trump, más allá de las diferencias, más allá de la retórica, más allá de los ataques recibidos por parte de esa administración, que justamente responden es a una agenda mediática dirigida justamente por ciertos lobbies, que una vez que uno los va exponiendo, una vez que se van exponiendo, van perdiendo la fuerza, la capacidad para poder seguir haciendo esa presión. Hay ciertos lobbies establecidos, digamos, en el sur de Estados Unidos, en Florida, en Miami, que desde la época de la Guerra Fría han defendido posturas mafiosas, han defendido posturas que han tenido consecuencias inimaginables en cuanto al tema del deterioro, entre las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica desde la época de la Guerra Fría. Entonces, tenemos una situación histórica en la cual hay una serie de millonarios enquistados allí que siguen queriendo vivir del poder político. Y en ese sentido, esa gente, ese lobby, digamos, llamémoslo mayamero, porque no es ni cubano ni venezolano, porque es gente que realmente no representa, por más que haya nacido en estas tierras, no representa a estos países, porque mantienen una lógica de Guerra Fría y una lógica de sumisión que lamentablemente los aleja completamente de sus orígenes, y que desenmascarar esto y darle la dimensión real a esto, es decir, allí no hay un apoyo realmente popular que le pueda servir para unas elecciones, allí no hay un financiamiento mayor al que él pueda obtener por otros medios. Entonces, allí hay una situación en la cual, una vez que se vayan desenmascarando estas redes, se puede ir abriendo paso a una relación de un respeto que puede ser el mínimo posible para generar, digamos, la convivencia necesaria entre los países. Así es, bueno, la diplomacia de paz ante todo, y eso es lo que siempre apuesta el gobierno bolivariano, y siempre el presidente de la República hace referencia a eso. Muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado. Jean-Paul Mers, internacionalista, bueno, analizando todo este panorama internacional y la participación de nuestro país ante las Naciones Unidas. Miren, 11:57, nos vamos, señor Caballero. Se viene pendientes de lo que es esta asamblea y esta Boris y nos trae todos los detalles. Así es, nos despedimos siempre con una sonrisa. El Cobra Bien le va bien, será hasta mañana. Pase todos una feliz tarde. Chao. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.